Buenos días, Aldemar, y buenos días para toda la amable audiencia. ¿Qué está Quería, pasando? Eso de la corrupción en Cali es impresionante. 3.000 procesos fue lo que se denunció la semana pasada en esa visita del señor fiscal, pero todos los días aparecen nuevas evidencias de corrupción. A propósito, y antes de ir con usted, abogado, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, acaba de decir que la corrupción más alta en Colombia está en las gobernaciones y en las alcaldías. Y parece que la corrupción de Odebrecht en el gobierno de él no ha pasado nada. ¿Qué está pasando con la corrupción en Cali y especialmente en lo que tiene que ver con tránsito, movilidad? bueno, muy buena pregunta. Tuve la oportunidad precisamente, tal como se había hecho el anuncio previo, de estar frente al señor fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, y al procurador general, el doctor Fernando Carrillo, con elementos materiales de prueba. Se asignaron dos fiscales, con los cuales de manera posterior a la intervención pública nos reunimos en privado y les entregué unos contundentes elementos materiales de prueba. Hablemos, como es tan extenso el tema de esta corrupción, tocaría de manera aleatoria seleccionar y resumir. Por ejemplo, algo que sorprendió mucho a la Fiscalía es el hecho del contrato leonino con el Centro de Diagnóstico Automotor, que hubiesen pasado tantos años, tantas denuncias, tantos informes de la Contraloría con hallazgos con incidencia penal y el contrato continuara en firme. Decidieron que los procesos que hay en Cali, oído que esto es lo más relevante, porque la solicitud fue acogida, todos los procesos activos e inactivos que hayan conocido los diferentes despachos de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía en Cali serán evaluados, serán revisados y remitidos a Bogotá. De ese tema se va a encargar la Oficina de Reasignaciones Especiales del Despacho del Fiscal General de la Nación por orden directa del despacho central de la Fiscalía. Todos estos procesos irán a Bogotá. Me encanta esa decisión tan acertada. E igualmente los que tengan que ver con Metro Cali, lo del tema de la Zona América. Se va a investigar el caso de la Zona América, donde recordemos que en la anterior administración del señor Rodrigo Guerrero se inició el direccionamiento de la inversión pública para favorecer los intereses patrimoniales de su familia y que ha sido en continuidad con la administración de Mauricio Arbitas Cadaví. Muy seguramente se va a investigar también al señor Mauricio Arbitas Cadaví, secretarios de su despacho. La Secretaría de Movilidad también se va a investigar algo que llamó mucho la atención de los funcionarios, es cómo de manera fraudulenta se está cometiendo el delito de suplantación personal con las supuestas notificaciones de fotomultas. Cómo en las guías de la empresa Servientrega figura el nombre de la persona que supuestamente hacia la cual supuestamente va dirigida la correspondencia, o sea, el propietario del vehículo, cuando esa no es su firma. De hecho, he conocido muchísimos casos. Le llamó la atención. Para la Fiscalía, en su criterio, se podría eventualmente tipificar la presunta comisión de supuesto delito de suplantación personal en concurso heterogéneo, en concurso con falsedad en documento privado, y por qué no el fraude procesal. ¿Y cómo lo acoge la Secretaría de Tránsito teniendo conocimientos de este hecho? Entonces, se puede evaluar la presunta comisión del supuesto delito de concierto para delinquir. Para la Fiscalía es claro que allí hay un delito. El solo hecho, un ejemplo, que si al señor Aldemar Domínguez se le tomó una foto de detención de un vehículo que figura su nombre, van a su domicilio o no reside en ese domicilio que figura ahí registrado o no se encuentra, le colocan el nombre Aldemar Domínguez y se da por cierto que él lo recibió. Obviamente que ahí ya flagrante la suplantación personal, y esto se ha dado pues en N cantidad de casos. Otro de los aspectos que llamó la atención fueron los informes de Contraloría. Por ejemplo, el hecho de que el recaudo de multas del año 2008 al 2011, según el informe final de la Contraloría, que solicité precisamente una auditoría especial a ese contrato leonino y corrupto, infiere que no coinciden, están extraviados, están embolatados 3.131 millones de pesos, porque las cifras entregadas por el CDAB no coinciden con las que entregó la Secretaría de Tránsito de la época, hoy Secretaría de Movilidad. Es decir, que ¿dónde fueron a parar esos 3.131 millones de pesos? ¿Dónde se encuentran? La Fiscalía tomó atenta nota sobre ese tema, también sobre varios aspectos que pues obviamente ya no los podría decir de manera pública porque es parte de la reserva del sumario. Le quiero comentar que se designó un personal del CTI de la Fiscalía
que va a complementar, a recopilar, a recoger otros elementos materiales de prueba porque son muy extensos. Traté de manera sucinta de llevarle un resumen de pruebas a la Fiscalía, pero obviamente en este resumen, si lo miramos de manera estadística, no corresponde ni al 5% del total de elementos materiales de pruebas que tenemos ya a disposición de ellos. De hecho, hoy tenemos reunión con el CTI para ese tema. Van a empezar a recoger para que con ellos se inicie la cadena de custodia. Es una muy mala noticia para los corruptos en Cali. Se les acabó el reinado, pero es una muy buena noticia para el pueblo caleño. Se evaluó también el tema de la construcción de la sede sur del Metro Cali, de la terminal, que se está haciendo sobre un humedal. Llamó la atención para la Fiscalía el hecho de que si hubieran iniciado una inversión pública que creo que supera los 60.000 millones de pesos, cuando el certificado de tradición demuestra que para el momento en que se inician esas transacciones, el predio no figuraba a nombre del municipio, sino a nombre de un tercero. ¿Cómo es que la administración municipal iba a construir en predio ajeno y, lo que es peor, inicia una serie de gastos del erario público sin que se tuviera la titularidad de dominio sobre la cosa? El tema también de la zona América, el tema de la sustitución de las zonas verdes, es decir, que las zonas verdes del área donde se levantará la zona América no estarán en ese sector, sino detrás del cerro de las Tres Cruces, donde el valor del metro cuadrado es casi una décima parte del valor de lo que cuesta allá donde se encuentra desarrollando el proyecto del que tiene injerencia e interés patrimonial el señor Rodrigo Guerrero Velázquez y su familia. Pero, abogado, algo que me llamó poderosamente la atención es que el día viernes estaban invitando las altas directivas de Zona América, su presidente, a un recorrido por el sitio en donde se iniciarán las obras próximamente. Coincide esto con el plan de obras propuesto por el alcalde Maurice Armitax, que será presentado hoy al Consejo de Cali, lo de vigencias futuras para las obras por 194.000 millones de pesos en el sur de la ciudad, precisamente donde tienen que habilitarse vías para esta zona América, esta zona franca. Yo hago un llamado respetuoso a los 21 concejales de Cali. Lo primero que les pido de manera respetuosa es que se asesoren de abogados penalistas. Lo segundo, que por favor no vayan a aprobar ese acuerdo para que se eviten líos con la justicia. Ya la Fiscalía tiene el lente de la lupa en el tema de la zona América, está bien documentada. Es gravísimo para la Fiscalía el hecho de la sección de las zonas verdes que no se haya realizado en la misma área donde se desarrolla el proyecto. Para ellos resultó completamente absurdo, porque es que ¿cómo me va a decir usted que la zona América no va a tener zonas verdes? No, si no están las zonas verdes, no, están allá atrás de las Tres Cruces. Tiene lógica eso, Aldemar, es que eso es absurdo. Les dio hasta risa. Pensaron que era una broma. Y cuando se les demuestra con documentos, ellos se quedan sorprendidos. Dicen, esto no puede estar sucediendo, esto es increíble, esto es inaudito. Miren, el calificativo que dieron fue inaudito. ¿Ah? ¿Y ¿ya? ¿Usted cree que investigarlo inmediatamente? Con todo esto que se está denunciando, abogado, con todo esto que se está denunciando de corrupción en las altas cortes, de magistrados, de cómo se frenan, cómo se curan los mismos magistrados, cómo se curan en salud, cómo se cubren, si no es por los Estados Unidos que descubre todos estos hechos de corrupción en Colombia, pues hombre, estaremos en una situación bastante delicada y preocupante. ¿Será que si prosperan estos 5.000 procesos que tiene la Fiscalía del Valle del Cauca y 3.000 de Cali? ¿Usted sigue confiando en nuestros jueces, en nuestra justicia? Mire, lo único, yo estoy muy claro, muy enfático. Desde que hice el primer contacto, estoy hablando hace aproximadamente 2 meses, antes de que se agendara este encuentro, yo hice contacto directo con el despacho de la unidad de la Fiscalía Anticorrupción. Mi compromiso fue claro, les dije, si este proceso, cuando yo les empiezo a aportar pruebas y ellos ven que este es un tema sustentado, objetivamente muy serio, que no estábamos especulando, no se trata de un tema de oídas, me dijeron, con testigos, no, se trata de procesos que se adelantan sustentados en elementos materiales de pruebas documentales. Obviamente que también se incorporarán algunas pruebas testimoniales, pero las documentales son incontrovertibles desde todo punto de vista. Cuando hago este ejercicio, la condición sine qua non
que le pedí a la Fiscalía, les dije, mire, yo fui muy claro con ellos, les dije, si ustedes van a adelantar este proceso desde acá, desde Bogotá, yo me comprometo a colaborar. Si esto se va a seguir manejando desde Cali, no perdamos tiempo, ni lo pierdan ustedes, ni lo pierdo yo, y no vamos a hacer este ejercicio, no tiene sentido, porque yo no le voy a cabalgar a la impunidad. Entonces, ¿el compromiso cuál es? Que los procesos activos e inactivos contra servidores públicos, de la Secretaría de Tránsito, de la Alcaldía, del tema del CDAB, etcétera, etcétera, sean remitidos a Bogotá, es decir, que se genere el cambio de erradicación, porque así lo denomina la norma, cambio de erradicación. Para eso existe una oficina de reasignaciones especiales adscrita al despacho del señor Fiscal General de la Nación. Obviamente que la Fiscalía, repito, de los 6 eventos similares a este que ha llevado el despacho del señor Fiscal General de la Nación, para ellos este ha sido el más relevante. Para ellos este ha sido el que mayor atención demandó, sin demeritar la importancia que tienen los demás eventos que han realizado en diferentes secciones del país. Pero créame que aquí en Cali esto superó todas las expectativas. ¿Por qué? Primero, la contundencia de las denuncias. Segundo, la coherencia entre el hecho y la prueba, que es fundamental para no entrar en el campo de la especulación, porque es muy fácil especular. Mire, por ejemplo, lo que usted acaba de manifestar es cierto. Si no hubiese sido porque Estados Unidos hizo un trabajo acuicioso, no nos enteramos de muchos actos de corrupción en Colombia, pero siempre es un agente externo el que finalmente da el traste para que no reine la impunidad en materia penal, ejemplo Cali. Si no hubiese sido por el ejercicio, el despacho del fiscal general, inclusive también al señor procurador, créame que en Cali, porque en sede disciplinaria se compulsan copias a fiscalía, ¿ya? Dentro de ese principio de colaboración de los entes estatales. Ahora, pienso yo que el tema, por ejemplo, de Metro Cali, pienso solicitar la suspensión provisional del cargo y por qué no también que se evalúe el criterio, porque existe mérito para la destitución del alcalde y del presidente de Metro Cali, el secretario de Movilidad. No se compadece que la ciudad, porque recordemos que en ese foro también estuvo la Procuraduría. ¿Qué le decía a los agentes del Ministerio Público? 400.000 ciudadanos diariamente tienen que volcarse a utilizar el transporte pirata por la falta de planeación. ¿De dónde sobreviene esto? El poco transporte colectivo que le quedaba a la ciudad en la administración anterior del señor Rodrigo Guerrero Velasco, llega el señor Alberto Haddad y de un plumazo lo despide. Listo, sacamos el colectivo, pero no tenían lista la flota sustitutiva en el masivo. Como la Secretaría de Tránsito de la época no estaba articulada con Metro Cali, pues ambos trabajaban como rueda suelta. Metro Cali tampoco en ese momento le había exigido a los operadores que tuvieran completa la totalidad de la flota establecida en los contratos, que se habían acordado en los contratos de concesión. ¿A quién afectaron? Pues a la comunidad. Esta comunidad, estos 400.000 pasajeros día, con un riesgo inminente de siniestro por lesiones, homicidios, que son riesgos propios de la actividad transportadora, no cuentan con la cobertura de seguros de responsabilidad civil contractual, como lo demandan las normas de transporte terrestre y motor de pasajeros. En consecuencia, es el Estado municipal, representado por la Alcaldía de Santiago de Cali, el que tendría que entrar a indemnizar a los familiares y a las víctimas cuando éstas sobrevivan al accidente. Entonces, la pregunta es, ¿serán millonarias demandas en acciones de reparación directa? Esto ya se está evaluando desde la academia, porque ya en las facultades se está tocando el tema cuando la gente asiste a los cursos de posgrado en Derecho Administrativo, cómo es de lucrativo demandar al municipio y estar atento a las estadísticas. Ahora, otro aspecto es de siniestralidad, pues en el transporte pirata. Otro aspecto es el detrimento patrimonial. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad, a los contribuyentes, la hora de cada agente de tránsito cuando innecesariamente tienen que desgastarse en la persecución de los piratas, sabiendo que esto es una situación creciente, incontrolable desde todo punto de vista, creada por el mismo Estado municipal, por la irresponsabilidad de la otrora Secretaría de Tránsito y Transporte, hoy Secretaría de Movilidad, que, repito, desplaza el transporte colectivo sin estar lista la flota sustitutiva en el masivo. En el caso de Bogotá, cuando el connotado hecho el señor Gustavo Petro, por falta de planeación, mire la sanción que en su momento le impuso el señor Alejandro Reyes Maldonado como Procurador General, destitución e inhabilidad por falta de planeación. Lo mismo debe hacerse aquí con funcionarios responsables de la anterior y de la actual administración. Pues, porque abogado, Cali no puede seguir con más excusas. Abogado, esperemos la acción de la Fiscalía y que los entes de control también funcionen,
porque Cali no se puede seguir llevando como un caos generalizado. Muchas gracias, abogado Armando Escobar. Con mucho gusto y un feliz día para todos, además.